Bueno, y aquí en el estudio de CNN Chile Radio ya nos acompaña nuestro primer entrevistado para abordar precisamente este tema, el senador, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Matías Walker. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días, bienvenido. Sebastián. Gracias por estar con nosotros. Senador, bueno, ¿cuál es su primera impresión respecto a los antecedentes que tenemos hasta ahora en torno a este caso que parece como un asunto bien preocupante por distintas razones? Ya podremos profundizar en eso. Sí, lo primero desde el punto de vista de la responsabilidad del Estado, que es lo que a nosotros nos interesa indagar desde la Comisión de Derechos Humanos, y yo por eso pedí y acordamos unánimemente hoy día invitar a todas las autoridades involucradas de este gobierno y del anterior, Servicio de Migraciones, la Policía de Investigaciones, Dirección General de Aeronáutica Civil. Lo primero es saber dónde están estos niños y bajo qué condiciones están, ¿no? Para tranquilidad de la opinión pública. Porque muchos de estos niños son haitianos, muchos de estos niños son chilenos haitianos, porque son nacidos en Chile. Claro. Ya existió un primer oficio a principios del año 2023 del exdiputado Andrés Yoanné. 2023. El 2023 ya hubo un primer oficio a principios del 2023. Y después este preinforme de Contraloría que se inicia a partir de un oficio que envió el exdiputado de la región de Coquimbo, Juan Manuel Fonsalía, en abril del 2025. Y además el fiscal nacional señala ayer que se trataría de hechos distintos. Entonces, estamos en presencia de una constante de niños que ingresan a nuestro país con adultos responsables respecto a los cuales no hay claridad del vínculo de parentesco, si son efectivamente los padres, si tienen una habilitación legal, si tienen un mandato de los padres en Chile para producirse la reunificación familiar. Podemos estar en presencia del delito de trata de personas, claro, que es un delito que nosotros incorporamos en nuestra legislación, que a diferencia del tráfico de migrantes, que hay consentimiento del migrante que puede ingresar irregularmente al país, que se vale de una organización para poder hacerlo. El caso de la trata de personas es mucho más complejo, porque bajo engaño o bajo coacción se puede ingresar y hay que investigar si por parte de organizaciones criminales a menores en nuestro país, y eso puede tener una pena de cárcel de hasta 15 años. Por eso los antecedentes que le está llevando el director de Migraciones al fiscal nacional. Senador, hay varias formas de abordar el tema, pero primero me gustaría preguntarle respecto a esos posibles delitos. Usted habla de el posible delito, eso lo tiene que terminar la justicia, de trata de personas. Necesariamente eso requiere de una organización detrás, me imagino, ¿no? O sea, efectivamente, porque además ya hubo una condena que obtuvo el Ministerio Público respecto de una situación de una organización criminal, cuyos integrantes fueron condenados a las máximas penas que establece la legislación. Entonces ya hay antecedentes, existe una constante. La propia ex ministra del Interior, Carolina Toá, señalaba que ella pidió que se suspendiera la licencia otorgada por la Dirección General de Aeronáutica Civil a 3 líneas aéreas que estaban practicando estos vuelos sin los suficientes mecanismos de control, ni en Puerto Príncipe, ni en nuestro país. Y por eso hemos citado a esta Comisión de Derechos Humanos, porque cuando se trata de niños, virtud de la Ley de Garantías de la Infancia, el estándar de control del Estado tiene que ser mayor, conforme a las obligaciones internacionales de Chile, desde luego la Convención de Derechos del Niño. Senador, ahora, si es que efectivamente hay una organización detrás, ¿estamos hablando de bandas y crimen organizado necesariamente? Efectivamente, y lo que tiene que indagarse, y ya existiría una denuncia anónima, respecto de funcionarios del Servicio de Migraciones que estarían operando eventualmente bajo una figura de corrupción para facilitar el ingreso ilegal de niños en nuestro país. Y lo que es más grave, ¿se presentó o dónde? Sí, hoy día salen distintos medios de comunicación, el diario El Mercurio, se habla de que hay una indagatoria a partir de una denuncia anónima contra una funcionaria del Servicio de Migraciones, y eso tiene que indagarse. Me imagino que esos son los antecedentes que le está llevando Frank Sauerbrand, director del Servicio de Migración, hoy día al fiscal nacional Ángel Valencia. Y lo más grave es que hay niños nacidos en Chile, por eso hablo de niños chilenos haitianos, que se los habrían llevado a Perú
de otras partes. Por eso yo parto esta entrevista diciendo, Sebastián, ¿dónde están esos niños? ¿Bajo qué condiciones? Claro, Luis Eduardo Taller, exdirector del Servicio de Migraciones, ha dicho que hay claridad respecto a muchos de ellos, sí. Que no hay que causar alarma pública, lo dijo ayer el senador Fidel Espinosa en la Comisión de Derechos Humanos. Está bien, pero existe un interés público y una obligación internacional de Chile de, dada esta investigación y este preinforme de Contraloría, señalar claramente la trazabilidad, dónde están esos niños, bajo qué condiciones ingresaron, fueron o no sus padres los que los recibieron, los que viajaron con ellos. Ahora, y si se abusó o no de esta figura de la reunificación familiar. Estamos con el senador Matías Walker aquí en CNN Chile Radio. Ahora, senador, hay muchas cosas que aparecen graves en esta indagatoria, pero la responsabilidad del Estado es un asunto bien importante porque además hay muchos filtros y estamentos del Estado que deberían haber operado y levantado señales de alerta y que no lo hicieron en su momento, desde la Dirección General de Aeronáutica Civil, en la PDI eventualmente, en el mismo Servicio de Migraciones. La Subsecretaría de la Niñez, porque recordemos, Sebastián, que la Subsecretaría de la Niñez tiene que revisar cualquier denuncia que emane del Servicio de Migraciones, porque ellos tienen la obligación de investigar. La Defensoría de la Niñez, entiendo que envió antecedentes también a la subsecretaria Verónica Silva. Bueno, todo eso queremos empezar a indagar. Ahora, ¿cómo se puede en la explicar, Comisión de Derechos Humanos? ¿Cómo se puede explicar que fallen tantos filtros al mismo tiempo también? Que ninguna de esos estamentos haya levantado alerta respecto a situaciones de este tipo. Eso es lo más preocupante, Sebastián, porque la interoperabilidad del Estado se supone que tiene que estar en línea. Esa es la palabra PDI, clave. Con el Servicio de Migraciones, que hoy día estamos en la era de la automatización. Entiendo que habían fotocopias simples de autorizaciones que se otorgaron sin lo debido atestado. O sea, si viene un menor de edad de Puerto Príncipe, más allá de las debilidades institucionales que tiene la democracia y el Estado en ese país, obviamente que hay que indagar respecto a la legalización de los documentos, de los atestados, que efectivamente las personas que aparecen otorgando la autorización de salida de los menores de edad sean las personas que tengan un vínculo de parentesco, de familiaridad o que tengan un mandato habilitado legalmente de los padres en Chile para poder viajar con estos niños. Se habla de adultos que viajaron con 34 niños. ¿Bajo qué vínculo un adulto viaja con 34 niños haitianos a nuestro país de distintas edades? O sea, es una situación realmente muy preocupante porque podríamos estar en presencia del delito de trata de personas donde, insisto, estos menores podrían haber viajado o engañados, se podría prestar para tráfico de migrantes con fines de explotación sexual, de explotación laboral, y eso es muy, muy preocupante. Senador, ahora, ¿cómo es posible que también la Policía de Investigaciones, por ejemplo, no haya levantado las alertas? ¿Cómo se puede explicar eso, entendiendo todos los filtros por los que hay que pasar? O sea, cuando un niño, por ejemplo, chileno, decide viajar con uno de los dos padres fuera de Chile, se requiere una serie de papeles, firmas ante notario, etcétera. Se exige al momento de salir o al momento de entrar, ¿no? Hay una serie de requisitos bien estrictos. De hecho, cuando entra un niño a Chile, si no viene con sus padres, tiene que estar el padre ahí mismo, al otro lado de la ventanilla, esperándolo. Ese es el procedimiento habitual. Acá llegan decenas de niños y no se sigue ninguno de esos procesos. O sea, no se exigió que efectivamente la persona que los esperaba en el aeropuerto haya sido padre, tutor, apoderado, la persona que legalmente podía recibirlo. Eso ya sorprende muchísimo. Absolutamente, Sebastián, y eso es lo que queremos que responda el director general de la Policía de Investigación, Eduardo Serna, en la sesión de la Comisión de Derechos Humanos hoy día a las 15 horas en el Senado. Cuando nosotros viajamos con nuestros niños, nos piden hasta libreta de familia. También. ¿No? Porque no solamente hay que acreditar, ¿no es cierto?, que los niños viajan con una autorización notarial, por ejemplo, del otro padre, sino que con una libreta de familia, cuál es el vínculo familiar, o que hay un mandato especialmente habilitado al efecto. Entonces, si son tan exhaustivos los controles para los niños que salen de Chile, ¿por qué no se ocupó el mismo estándar respecto a niños que ingresan a nuestro país? Ahora, ¿es posible, senador, que esta situación se haya extendido por más tiempo del que se está investigando?
Puede ser, porque se habla de más de 2.000 niños entre el 2023 y el 2025. Y como dijo el fiscal nacional, podemos estar en presencia no los mismos hechos, sino que dos oleadas distintas, que además fueron advertidas, porque la gente que está viendo la entrevista puede decir, bueno, ¿y por qué están reaccionando ahora a partir de un informe de Contraloría? Y hubo un oficio enviado por el diputado Andrés Joanet a principios del 2023, otro oficio enviado por el diputado Juan Manuel Fonsalía en abril del 2025, la diputada Jimena Osandón. O sea, hubo distintos oficios fiscalizadores. El exdiputado Rubén Oyarzo le llegó un dato de la Dirección General de Aeronáutica Civil y fue al aeropuerto a indagar respecto de esta situación. Entonces, si hubo alertas, hubo denuncias concretas, esto no fue algo oculto, ¿no? ¿Por qué se siguieron autorizando estos charter o estos vuelos comerciales por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil? Hay madres haitianas que dicen que les cobraron 6 millones de pesos por enviar sus hijos a Chile. ¿Quién le cobró 6 millones de pesos? ¿Hay funcionarios públicos involucrados? Eso es lo que tiene que indagar el Ministerio Público, pero insisto, nosotros tenemos una ley de garantías de la infancia, tenemos una convención de derechos del niño, tenemos un sistema de protección, tenemos un servicio de protección especializada de la niñez. O sea, tenemos toda una institucionalidad que hemos aprobado en el Congreso Nacional en los últimos años para proteger el principio del interés superior del niño y que habría tenido flancos por todas partes, según lo que estamos viendo. Yo sé que mucha de esta institucionalidad está entrando en vigencia recién ahora, ¿no? Por eso era tan importante que la ley de garantías se aprobara antes de la ley que creó el Servicio de Protección Especializada de la Infancia. Algunos colegas no lo entendieron en su momento, pero hoy día tenemos una institucionalidad que tiene que operar. Senador, y dentro de todos estos estamentos que funcionaron, me gustaría conocer su opinión sobre el rol en particular del Servicio de Migraciones. ¿Cómo evalúa usted ese rol, entendiendo que tiene una directriz política, ¿no? A diferencia de la Policía de Investigaciones u otro? ¿Cómo evalúa usted el rol del servicio a partir de estos casos? Bueno, yo entiendo que lo que ha dicho Luis Eduardo Taller y también la ex ministra del Interior, Carolina Toá, es que ellos pidieron suspender estos vuelos, que suspendieron las visas, ¿no? Porque se dieron cuenta que estaban otorgadas de manera falsa en muchos de estos casos. Pero recién en octubre del 2025. Y recién en octubre del 2025. Entonces, la gran pregunta, y eso es lo que queremos tratar en la Comisión de Derechos Humanos hoy día, ¿qué ocurrió entre el 2023 y el 2025? ¿Cuántos niños ingresaron irregularmente a nuestro país esos 2 años, esos 3 años? ¿Y dónde están esos niños? ¿Dónde están hoy día esos niños? Sí. ¿Y usted cree que será posible dar con el paradero de ellos? Es que es fundamental. O sea, hay una responsabilidad del Estado de Chile. O sea, Chile además se ve expuesto a sanciones internacionales. ¿Ah, sí? Por supuesto, de demostrarse que hay una vulnerabilidad en nuestro sistema institucional que no es capaz de controlar el destino y paradero de los niños y generar situaciones que permitan o tráfico de migrantes o trata de personas en contra de su voluntad. Las penas en nuestra legislación llegan a los 15 años, cuando hay niños, niñas y adolescentes que son víctimas del delito de trata de personas y con un agravante de responsabilidad penal cuando esto es parte del crimen organizado. Yo quiero reiterar un tema que hemos conversado, Sebastián, en este canal en otras oportunidades. Nosotros aprobamos el 2023 un conjunto de normas para combatir el crimen organizado, interceptaciones telefónicas, agentes encubiertos, agentes reveladores. ¿Por qué no se utilizaron esas figuras si es que estamos en presencia de crimen organizado respecto del sujeto de protección más valioso que podemos tener en nuestro país, que son los niños? Senador, estamos con el senador Matías Walker aquí en CNN Chile Radio. Ahora, quizás esto nos lleve también a una reflexión un poco más amplia respecto a lo que han sido los flujos migratorios en nuestro país desde Haití, no en los últimos 2 años, sino en la última década, por ejemplo. ¿Qué reflexión hace usted sobre la forma en la que se desarrollaron esos flujos? Porque en otros momentos, estoy pensando 2014, 2015, hubo denuncias también de llegada masiva de haitianos a Chile. A través de videos se veían cómo llegaban vuelos con adultos, eso sí es la gran diferencia, pero con adultos que llegaban con carpetas amarillas, ¿no? De manera masiva llegaban a nuestro país. Se produjeron flujos enormes desde Haití a Chile. ¿Qué visión tiene usted de todos esos flujos a partir de estos antecedentes también?
Es muy preocupante porque a partir de esos flujos y a partir de esos viajes, y todos vimos los videos de llegadas masivas de migrantes haitianos a las 4 de la mañana, en vuelos charter, que no eran líneas aéreas tradicionales, se dictó la nueva ley de migración en el gobierno del presidente Piñera. Ahí se estableció la figura de reunificación familiar, pero bajo determinadas condiciones se establecieron estos tipos penales más exigentes, que con penas que pueden llegar a los 15 años de cárcel en caso de trata de personas cuando son menores de edad cometidos por el crimen organizado. Y acá está a prueba esa legislación, ¿no? que aprobamos hace más de 6 años atrás, y por eso la reunión que en este momento está teniendo el director del Servicio de Migración con el fiscal nacional, porque obviamente el Estado acá está fallando en la coordinación y en la interoperabilidad entre las distintas instituciones. El gobierno ha dicho que se va a investigar esto sin politizar el asunto, pero parece inevitable que las responsabilidades están en los gobiernos anteriores, digamos. Por eso yo hablo más que de responsabilidad de los gobiernos, Sebastián, porque claro, uno siempre tiene la tentación de politizar estos temas y apuntar con el dedo. Acá hay una falla del Estado de Chile, de las instituciones del Estado de Chile. Acá hay fallas de la Subsecretaría de la Niñez, de la Dirección General de Aeronáutica Civil, del Servicio de Migraciones, de la Policía de Investigaciones. Y acá hay que tener la humildad de decir, a ver, primero, busquemos dónde están esos niños, démosle tranquilidad a su familia, a la opinión pública, dónde están esos niños, si están en buenas condiciones, si han sido víctimas de explotación sexual, de explotación laboral, y a partir de eso que esto no ocurra nunca más. O sea, ¿de qué sirve tener estos tótem en el aeropuerto, toda la alerta de Policía Internacional, si entran niños acompañados, 34 niños por un adulto, sin ningún mecanismo de control? Eso no puede ser. Y podrían ser más de 2.000 según los antecedentes, podrían ser ¿no? más de 2.000 en 3 años, y eso es gravísimo. Senador, ¿y qué esperaría usted del gobierno en la forma en la que se aborda este asunto? Bueno, verlo con mirada de Estado, ¿no? Verlo con mirada de Estado, más que echarle la culpa al gobierno anterior. Ver de qué manera generamos una barrera de protección a los menores de edad. Cuando digo barrera, el mecanismo de reunificación familiar, Sebastián, existe y es importante, ¿no? Por supuesto. Los niños tienen que estar en su familia. Los niños son víctimas de explotación cuando están en residencias. Por eso todo lo que hemos hecho en la ley de adopción, en la ley que creó el Servicio de Protección Especializada de la Niñez, tiene que ver con el principio de vinculación familiar, que los niños puedan crecer al alero de una familia. Entonces es muy importante que no se abuse de esta figura para generar tráfico de migrantes o trata de personas. El senador Matías Walker ha estado con nosotros aquí en CNN Chile Radio. Muchas gracias, senador. Muy amable. Muchas gracias, por haber venido al Sebastián. estudio. Encantado.